con esas personas. Bueno, ya comenzaron a grabar nuestra sesión del día de hoy. Esta sesión fue intercambiada con el señor Eduardo ayer porque pues tenía una actividad de tipo familiar. Entonces, pues la verdad no podía faltar en las horas de la noche. Entonces, intercambiamos las sesiones con el profe Eduardo. Entonces, muchísimas gracias por su comprensión. El hecho de que se intercambie el horario de la clase no quiere decir que la clase no se vaya a dar. Entonces, pues de esa manera, por eso se trasladó para el día de hoy. ¿Listo? Esta sería nuestra quinta clase. Nuestra quinta clase. Entonces, arrancamos con nuestro trabajo del día de hoy. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me escriben, por favor, por el chat en el momento en que comiencen a ver mi presentación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos viendo en este momento? ¿Sí ya estamos viendo la presentación? Ok, vale. Permítame en un momentico, me ubico en la diapositiva que tenemos pendiente para trabajar. Yo me ubico acá hasta cuál es. ¿Me están escuchando bien también? Quiero saber si también, ¿cómo está el audio? Hola, profe, ¿sí se le escucha bien? Perfecto. Muchas gracias. Espérenme, ya me ubico en la diapositiva con la que trabajaremos el día de hoy para que arranquemos nuestra sesión. Después de esta, creo que ya arrancamos. Sí, señores. Vámonos con un texto el día de hoy del maestro Julio Cortázar. Del maestro Julio Cortázar. ¿Qué sabemos del maestro Julio Cortázar? A ver, mis maestros. Otro de los grandes escritores del boom latinoamericano, ¿verdad? El creador de Rayuela. ¿Sí? Uno de los más grandes escritores que ha tenido Latinoamérica es, sin desmeritar a los demás, para mí es mi escritor favorito. Es mi escritor favorito. La verdad que sí. Entonces vamos a leernos este texto de él el día de hoy. Es un texto que se llama Continuidad en los parques, ¿verdad? Es un texto que muy al estilo de él, a ver qué les cuento un poquitico de Cortázar para que lo entendamos. Cortázar detalla mucho las cosas y en esos detalles siempre hay claves de lo que él busca dentro del análisis de su texto. Leámoslo, comprendámoslo y nos vamos con 3 preguntitas que hay sobre él en el día de hoy. ¿Listo? Dice así. Recuerden que en esta etapa del curso estamos haciendo ejercitación de lo que vimos las 3 primeras clases, por eso la clase número 4 y esta clase número 5 son clases en donde nos vamos a dedicar a ejercitar eso que aprendimos a nivel teórico y a mirar cada uno de los tips necesarios para encontrar las respuestas de forma asertiva. ¿Estamos? Porque hay algunos que me decían en un momento, profe, pero es que estamos viendo mucha teoría. Yo les dije, son las 3 primeras clases. De la 4ª clase en adelante es pura ejercitación. ¿Listo? Para que cojamos ese ritmo necesario. Y dice así, continuidad en los parques. Continuidad en los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes.
Esta tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de instrucciones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba en placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del respaldo, que los cigarrillos seguían a su alcance de la mano, que más allá de las ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que lo concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada, la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañada ella la sangre con sus besos. Pero él la rechazaba. Las caricias no habían venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo, disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidadas, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atado rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se olvidó un instante para verla correr con su pelo suelto. Corrió a su vez, parapentándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada en lo alto, 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza de un hombre en el sillón leyendo una novela. Bueno, pregunto, ¿de quién me están hablando? En este texto, mis maestros. Los escucho. ¿De quién me están hablando? ¿Alguna teoría? Nada, ¿lo volvemos a leer? ¿Sí? Me levantan la mano los que desean que lo volvamos a leer. Ok, sí, eso puede pasar, ¿verdad? Que llegue un momento en donde el texto esté un poquito enredado y que nosotros no sepamos de quién nos está hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, bajen la manito, vamos a volver a hacer la lectura. Esa es la magia de Cortázar. No sabemos si nos está hablando de una mujer, de un hombre, de un libro. Recuerden que una sensación como esta, ¿cierto? Lo tuvimos cuando leímos el texto de Cuento Súbito, ¿recuerdan? Pero este es un poco más complejo. Entonces vámonos nuevamente a leerlo. Vámonos nuevamente a leerlo para poder que lo entendamos. Cortázar tiene esa particularidad.
Bueno, vamos a leerlo nuevamente. ¿Listo? Dice así. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta, que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de instrucciones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba a ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir la ceremonia de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal centelleaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de una cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación. Nadie en la segunda. La puerta del salón. Y entonces, el puñal en la mano. La luz de los ventanales. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Tomado de Al final del juego, de Julio Cortázar. Ahora sí, mis maestros, ¿de quién me están hablando? A ver, los leo. Sí, nos están hablando de una persona que lee un libro, ¿cierto? Y en el libro hablan de otra cosa. ¿De qué le hablan a uno en el libro? Están hablándonos de un hombre de negocios que lee una novela.
Ajá, muy bien. Bueno, vámonos con las preguntas. Es claro que es un hombre que está leyendo un libro y en el libro hay una trama que habla de dos personas, ¿verdad? Y habla de todo el protocolo que él sigue para poderse concentrar en la lectura del libro porque es un poco densa para él. Bueno, vámonos con las preguntas. Primera pregunta. En el texto, un hombre se encontraba leyendo desde hace varios días una novela que retomó en dos ocasiones. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para mirar la parte del tiempo, ¿no? Como es un texto narrativo, miremos la parte del tiempo. Cuando A discutió con su mayordomo un asunto y después de pasear por el Parque de los Robles, cuando regresó en tren a su finca y después de escribir una carta a su apoderado en el estudio, se sentó en un sillón favorito de espaldas a la puerta del estudio y después de dormir un rato, o D, cuando acarició el terciopelo del sillón y después de escribir una carta a su mayordomo en el estudio. Recuerden, mis maestros, que esa pregunta es de tipo literal. La respuesta la encontramos en el mismo texto. Entonces, iniciamos con la encuesta en este momento para que votemos. Esa respuesta la encuentran en la primera diapositiva de este texto. Vamos con la votación, mis maestros. Bueno, voy a devolver nuevamente las diapositivas para que ustedes puedan tomar los pantallazos del texto, ¿cierto? Pero recuerden que eso debemos hacerlo en el momento que estamos leyendo para no tenernos que devolver tanto. ¿Listo, mis maestros? Segundo pantallazo. Y me voy con la primera pregunta. Votaciones. Estamos por cerrar en este momento la votación. Bueno, en 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación, mis maestros. Compartimos los resultados. Ustedes están dando como resultado de la pregunta la opción B. Regresa en tren a su finca y después de escribir una carta a su apoderado en el estudio. Y la respuesta correcta es, muy bien, la opción B. Era una pregunta, como les decía, de tipo literal. La respuesta se encontraba inmediatamente en el texto.
O sea que al devolvernos al texto era muy fácil tener la respuesta. Bien, siguiente. Atendiendo a la estructura narrativa del texto, el Parque de los Robles puede considerarse A, un espacio estratégico que permite oponer la realidad del cuento a la realidad de la novela. B, un escenario novelesco en el que se desarrolla la trama de un amor prohibido y furtivo. C, un escenario bucólico que dota al personaje lector de una magia e ilusión novelesca. Y D, un espacio lindante entre la vida del personaje lector y la ficción novelesca de los amantes. Vámonos con la votación ahora de esta pregunta. ¿Qué es el Parque de los Robles, mis maestros? Para Julio Cortázar en este fragmento del texto. Vamos, mis maestros. Yo dejo que ustedes voten, mis maestros. Voy a tratar de lo más mínimo de influenciarles el día de hoy las respuestas, porque me estaban escribiendo en unos casos, maestra, es que usted con las explicaciones que nos da, ya nos da la respuesta. No, queremos pensar. Yo dije, bueno, voy a dejarlos pensar totalmente, tienen toda la razón. Entonces, hoy no voy a influenciar las respuestas. No influenciaré las respuestas. 5, 4, 3, 2, 1. Están parejísimas sus respuestas, muchachos. Muy parejas. La respuesta de la pregunta anterior, me está preguntando en este momento uno de ustedes, me acaba de escribir por el chat, ya le digo, es la respuesta, la opción B, ¿sí? Yasneri Mosquera me dice, ¿cuál es la respuesta de la 1? La opción B. 5, 4, 3, 2, 1. Con 165 votantes y 1 minuto y medio de haberles puesto la pregunta, miren cómo quedaron esos resultados de esta pregunta. Quedaron muy parejos. Aquí realmente, miren, entre C y D no hay sino una opción. Un votante y la B tiene 40 y la otra tiene 27. Están supremamente parejos.
Así ven. A ver, a ver. Y la respuesta correcta es un espacio lindante entre la vida del personaje lector y la ficción novelesca de los amantes. Esa es la respuesta correcta. Un espacio lindante, ¿qué quiere decir la palabra lindante? Como un límite, ¿no? Entre la vida del personaje lector y la ficción novelesca de los amantes. Si ustedes no se dan cuenta, en todo el transcurso de la lectura, ¿cierto? Este hombre que se sienta a leer un libro con esas características, él busca, ¿cierto? Un espacio dentro de su casa donde nadie lo vaya a molestar para él poderse concentrar. Cuando él logra ese nivel de concentración, él lo que hace es tratar de imaginar ese espacio de lectura en donde él está con su vida real. Por eso es que en un momento determinado no sabemos si es verdad o no lo que él está leyendo o si realmente le está pasando a él. Porque no hay un momento de quiebre o de conexión entre un lugar y el otro para él, porque es como si él se sumergiera en la lectura y fuese la vida real. Entonces, la respuesta correcta era la opción D, un espacio límite o colindante, ¿sí? Entre la vida del personaje, lector y la ficción novelesca de los amantes, que es lo que, perdón, él está evidenciando en el texto. ¿Listo? Las otras podíamos haberlas desechado muy fácilmente. Un escenario bucólico. Ustedes saben que un escenario bucólico tiene que ver, o la palabra bucólico tiene que ver con campesino, ¿cierto? Con un lenguaje campesino y pastoril. Aquí nos están desarrollando, nos están mostrando ese tipo de escenarios. Un escenario, la opción B que nos decía un escenario novelesco en el que se desarrolla la trama de un amor prohibido y furtivo, pues puede habernos confundido, pero es que el lugar en donde él se encuentra, ¿verdad? Era el Parque de los Robles, o hacia ese lugar era donde él volteaba a mirar, ¿verdad? Y él trataba de imaginarse que era el espacio limítrofe o donde colindaban las dos cosas, donde él las unía en su ficción mental, por así decirlo. ¿Listo? No podíamos decir que era la opción A porque nos dice que lo oponía, y él por el contrario no quería oponerlo, sino que por el contrario él quería unirlos, ¿no? Espero que de esa manera lo hayan entendido. No podría ser la opción B. De hecho, la palabra bucólico era lo que hacía que se rompiera y se pensara que no es esa la respuesta. ¿Sí? Bueno, vámonos con la siguiente pregunta, tercera y última de este texto. En el texto expresiones como, abro comillas, se dejaba interesar lentamente por la trama, cierro comillas, nuevamente abro comillas, gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida y absorbido por la absorbida disyuntiva de los héroes, fue testigo del último encuentro en la cabaña. Permiten afirmar que el narrador quiere hacer ver al hombre que lee la novela como un ser que, o sea, el personaje que lee la novela, A, participa con placer en una historia que sabe lo conducirá a un desenlace fatal. B, se siente atrapado por la dualidad en la que viven los personajes de la novela. C, busca una razón para su existencia dentro de las páginas de la novela. O D, se siente atraído por una historia que considera apasionante y escandalosa. Vámonos a votar en estos momentos. Ahí se fue para votación.
¿Cuál es la intención que tendría el autor del texto al introducir ese tipo de palabras para mostrarnos un poco cómo se sentía el lector? A ver. Ay, ¿verdad que yo dije que no les iba a soplar nada? Ustedes solos. Listo. 5, 4, 3, 2. Bueno, yo los espero. Me están diciendo que espere. Bueno, yo los espero. Claro, Ricardo, yo puedo dejarle la pregunta un poquito más. Bueno, ahora sí. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación en este momento. Compartimos resultados. ¿Cómo la ven? Para ustedes gana la opción B. Y la respuesta correcta es la A. Participa con placer en una historia que sabe lo conducirá a un desenlace fatal. Esa es la respuesta. Es que a él le da muchísimo gusto, ¿cierto? Por eso dice, se dejaba interesar lentamente por la trama. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba. O sea, él le generaba eso tanta satisfacción, pero él sabía que iba a tener un desenlace fatal. Eso es claro e indiscutible. Exacto. Exacto. Bueno, pregunta. ¿De qué nivel será esta pregunta? ¿De qué nivel será esta pregunta? ¿Ustedes qué creen? Inferencial, totalmente. Inferencial. Y la anterior pregunta también era de tipo inferencial. No se nombra Henry, por eso la pregunta es una inferencia. Por eso es una inferencia, ¿cierto? Él le daba tanto placer leerlo, pero él sabía que la historia entre esos dos amantes no iba a ser buena, ¿cierto? Por eso dice que se iba desgajando línea a línea, o sea que se iba como complicando cada línea, ¿cierto? Es una pregunta de tipo inferencial. ¿De dónde se puede inferir? Mira realmente en dónde están las entre comillas y te das cuenta que de esa manera se puede hacer. Él no la considera escandalosa. Aquí el calificativo que en la opción de querido Germán no nos da para de pronto posibilitarla, es el último calificativo que le dan a la historia, que es escandalosa. Cuando nosotros decimos que algo es escandaloso, es porque lo reprobamos o porque creemos que realmente no va en contra de lo que creemos, ¿verdad? Tampoco se puede decir que se siente atrapado. Dualidad, ¿qué quiere decir cuando dice que es la dualidad? Con dualidad, ¿dónde dice dualidad? Se siente atrapado por la dualidad que viven los personajes de la novela. La dualidad, es que por eso es equivocada, por eso no es, porque es que los personajes de la novela no tienen una dualidad. De hecho, el personaje es el que está leyendo la historia de
de dos personas allá, que tienen un romance no escandaloso, pero sí apasionante, que va a tener un final desgarrador. Bueno, nos vamos con la otra. Con el otro texto, porque hasta aquí llegaban las tres preguntas de este. ¿Listo? Miren, mis maestros, ustedes van a, como la pregunta no es literal o no es de tipo literal, ustedes no van a encontrar una afirmación en donde digan literalmente que era escandaloso, ¿cierto? O porque era apasionante o porque iba a tener un desenlace fatal. Son elementos que se deben inferir del contexto, de las expresiones. Dice, se dejaba interesar lentamente por la trama. O sea, allí ya hay como maraña, ¿verdad? Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea. O sea, el saber que iba a tener como un desenlace no muy bueno, le parecía a él o le daba placer, ¿verdad? Y esos elementos, ¿de dónde los tomamos? Pues de leer esos enunciados. No es algo que esté literal, por eso les digo, la pregunta es de tipo inferencial. Encontrar una palabra que a nosotros precisamente desde la literalidad nos permita entregarlo, no. Ahí va ya nuestra intuición, nuestro poder inferir, poder encontrar lo implícito que está en cada una de las frases. ¿Listo? Dice, seño, dependiendo de la pregunta, el valor va a ser de mayor porcentaje o va a tener el mismo porcentaje de las demás. Es lo que yo no entiendo. Bueno, yo les explicaba en las primeras clases que dependiendo del nivel de lectura en el que se encontrara la pregunta, iba allí a generarse pues una puntuación para ellos, ¿verdad? Si la pregunta estaba en un nivel literal, es decir, que el mismo texto te va a dar la respuesta, entonces el puntaje iba a estar entre 1 y 3 puntos, por así decirlo. Si la pregunta era a nivel inferencial, podían darnos hasta 5 o 6 puntos por ella. Pero si la pregunta es de nivel crítico intertextual, que es de comparación, es una pregunta que va de los 6 a los 10 puntos por ganarnos en ella. ¿Listo? Ese es inferencial, esa es una pregunta muy sencilla. Yo a esta pregunta le pondría 4 puntos. No más, no más sino 4, porque la inferencia es evidente a través de la lectura de las frases que se encuentran entre comillas. Es subjetivo, ¿no? También. Bueno, vámonos con este otro texto. Porque hay algunas personas que van a decir, a mí no me parece que con esa línea nos dé a pensar que sea un desenlace fatal. Por eso les digo, ahí también es un poco de subjetividad. Bueno, vámonos con este texto, mis maestros. Bueno, mis maestros, recuerden estar siempre tomando el pantallazo del texto para que realmente nos rinda, ¿verdad? Este texto, arranquemos con él. ¿Ya tomaron el pantallazo mientras yo voy leyendo? Dice así. Ojo pues. Ojo con este textico, mis maestros. Me encantaría que ustedes hicieran la lectura, claro, ¿cierto? Pero digamos, voy a hacerla yo, ¿cierto? Ustedes lo que pueden hacer para no escucharme es silenciar el micrófono, bajarle el tono, ¿cierto? Y lo podemos hacer, porque así como hay algunos que les gusta leer solos, hay algunos que prefieren que yo lo haga. Y como el texto es más o menos de 3 diapositivas, entonces para que podamos entenderlo un poco mejor, lo vamos a hacer de esa manera, ¿cierto? Eso es un fragmento del ensayo sobre la lucidez, que es un texto de José Saramago. Bueno, dice así. A las 10 de la noche, finalmente, apareció el primer ministro. Venía con el rostro demudado, con ojeras profundas, efecto de una semana entera de noches mal dormidas, pálido a pesar del maquillaje, tipo buena salud. Traía un papel en la mano, pero no lo leyó. Apenas le lanzó,
una que otra mirada para no perder el hilo del discurso. Queridos conciudadanos, dijo, el resultado de las elecciones que hoy se han realizado en la capital es el siguiente. Partido de la derecha, 8%. Partido del medio, 8%. Partido de la izquierda, 1%. Abstenciones, 0. Votos nulos, 0. Votos en blancos, 83%. Hizo una pausa para acercarse a los labios el vaso de agua que tenía al lado y prosiguió. El gobierno, reconociendo que la votación hoy confirma, agravando la tendencia verificada el pasado domingo y estando unánimemente de acuerdo sobre la necesidad de una seria investigación de las causas primeras y últimas de tan desconcertantes resultados, considera, tras deliberar con su excelencia el jefe de Estado, que su legitimidad para seguir en funciones no ha sido puesta en causa, ya que la convocatoria ahora concluida era solo local y porque además reivindica y asume como su imperiosa y urgente obligación investigar hasta las últimas consecuencias los anómalos acontecimientos de que fuimos durante la última semana, aparte de atónitos testigos, temerarios actores. Y sí, con el más profundo pesar pronuncio esta palabra, es porque los votos en blanco que han asestado un golpe brutal a la normalidad democrática en que transcurría nuestra vida personal y colectiva, no cayeron de las nubes ni subieron de las entrañas de la tierra. Estuvieron en el bolsillo de 83 de cada 100 lectores de esta ciudad, los cuales, con su propia, pero no patriótica mano, los depositaron en las urnas. Otro trago de agua, este más necesario, porque la boca se le ha secado de repente. Todavía estamos a tiempo de enmendar el error, no a través de nuevas elecciones, que el estado actual podrían ser, aparte de inútiles, contraproducentes, sino a través de un riguroso examen de conciencia al que desde esta tribuna pública convoco a los habitantes de la capital, todos ellos, a unos para que puedan proteger mejor de la terrible amenaza que flota sobre sus cabezas, a otros, sean culpables o sean inocentes de intención, para que se corrijan de la maldad a que se dejaron arrastrar, a saber por quién, bajo pena de convertirse en blanco directo de las acciones previstas en el ámbito de estado de excepción, cuya clara declaración tras consulta mañana mismo al Parlamento, que para el efecto se reunirá en sesión extraordinaria y obtenida, como se espera su aprobación unánime, el gobierno va a solicitar a su excelencia el jefe de Estado. Es un fragmento tomado, como les decía, de José Saramago en el ensayo sobre la lucidez. Nuevamente se las voy a poner una por una para que por favor tomen los pantallazos respectivos. ¿Ok? Pantallazo número 1. Pantallazo número 2. Y pantallazo número 3. ¿Listo? Primera pregunta. Según el primer ministro, la situación es grave porque los resultados A. Tienen causas que no merecen investigarse. B. Tienen causas bien conocidas por todos. C. Cuestionan la legitimidad del jefe de Estado. O D. Corroboran la tendencia observada días atrás.
Se las voy a iniciar en votación en estos momentos. Estoy jugando a la cocina. Estoy cocinando platos. Estoy cocinando una sopita, una ensaladita y un filete de carne. ¿Quiere ordenar algo? Las tres, por favor. ¿Tres? Claro que sí. Pero no quiere con... Solo puedo ordenar. Solo le puedo dar una. Bueno, la que tú quieras. ¿La sopa? Bueno, maestros, ¿cómo está la votación en estos momentos? Vámonos con esa votación, por favor. Sí, Nicolás es un niño muy listo. Es un niño súper inteligente. Pues las madres tendemos a volvernos muy monotemáticas con los hijos y a verlos casi perfectos, ¿no? Pero bueno, él tiene muchas cosas por aprender, pero es muy tierno. Ay, mi maestro, lo que me dice. Ay, Luis. A ver. ¿Listo? Esa votación está tortuga, tortuga, tortuga. Dios mío, ni que la pregunta fuera tan dura. A ver, ay, no, ya me están preocupando. Me va a tocar meter la cucharada. 5, 4, 3, 2, 2 y 1. Mientras ustedes siguen pensando, bueno, vámonos a pensar en este texto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, me tocó meter la cucharada. Yo quería que ustedes solos hicieran su proceso. Pero ¿qué nos está diciendo este texto? A ver, maestros, a ver. Nos están contando, ¿verdad? Una historia sobre una ciudad en donde han hecho unas votaciones y el resultado de las votaciones sorprende a todo el mundo. O ni siquiera lo sorprenden porque parece que han habido influencias antes y en las encuestas se veía venir el resultado. Pero ese resultado lo que te deja ver es que no están votando ni por partidos de la derecha ni por partidos de la izquierda, que no hay ni siquiera votos nulos, sino que hay votos en blanco, diciendo como que no estamos de acuerdo con ninguno, ¿no? No nos gusta ninguno, ¿ya? Que me parece realmente una decisión inteligente de parte de ese pueblo y que deberían demostrar de una u otra manera que cuando ninguna de las tendencias o las personas que están de pronto ofreciéndose como candidatos da la talla de las necesidades de un pueblo, pues así debería actuar. Así debería actuar el pueblo. No sé si ustedes en algún momento cuando están haciendo ese tipo de votaciones les han llegado a escuchar, ¿no? Pero es que ese es el mejorcito que hay. O es que no hay más de dónde elegir. Ese es el único porque más o menos uno puede como mirar. Entonces, en este pueblo del que nos están hablando, nos están diciendo de que la gente decidió mostrar que ninguno, ni los alfa, ni de los omegas, ni de los del centro, ni de los de atrás, de arriba, abajo, ¿sí?
les llenaba sus expectativas y decidieron decir, ganó el voto en blanco. ¿Listo? Que es algo también inteligente, me parece a mí. Pero lo que me parece aún más, ¿cierto? Más interesante es lo que dice el gobierno, ¿no? Como tan amañado. Bueno, ya que esos fueron los resultados, quiere decir que ustedes están a gusto con el gobierno y entonces vamos a esperar a que se pronuncie el señor presidente para ver qué pasa. Eso es lo que en síntesis nos está diciendo este texto. Dice, según el primer ministro, la situación es grave porque los resultados A, tienen causas que no merecen investigarse, tienen causas bien conocidas por todos, C, cuestionan la legitimidad del jefe de Estado o corroboran la tendencia observada días atrás. Con 155 votantes, nos faltaron 99 por votar. Vamos a finalizar esta votación y compartimos los resultados. La opción C y D son las favoritas de ustedes. Y la respuesta correcta es, ¿cuántos puntos? Esta sí la tengo con puntos. A ver, pregunta inferencial para 5 puntitos, cuya respuesta es la opción D. ¿Qué decía la opción D? Corroboran la tendencia observada días atrás. Porque esta es la respuesta. Acuérdense que el jefe de Estado, perdón, el primer ministro, dice que es algo que ellos venían notando, pero que no creían, ¿sí? Que no creían que iba a ser evidente o que iban a decidirse por ese resultado. Ok. Vámonos con la siguiente pregunta. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que la población, que en la población hay un ambiente generalizado de A, confianza en el gobierno del momento, B, abstencionismo dado que no se valora la democracia, C, inconformismo frente a todos los partidos políticos, o D, sorpresa a raíz de los resultados de las elecciones anteriores. Esa está muy clara, ¿no? Nosotros como sujetos participantes de la democracia sabemos cómo se llama ese fenómeno al cual se ve reflejado en este ejemplo de texto. Debe ser unánime la respuesta. No, esta no es una pregunta tipo 1. Esta no es una pregunta tipo 1, sino que es una información que está en el texto con qué podemos relacionarla. Es una pregunta inferencial, por así decirlo, casi que está de nivel 3. Porque tenemos que tener un conocimiento previo de cómo funciona la democracia o las votaciones dentro de una democracia para poder reconocer el tipo de términos. Hay personas que créeme que por más estudios que tengan no se la pillan. Cinco, 4, 3, 2, 1. No, Marisa, no es esa. 3, 2, 1. Compartimos resultados. La respuesta correcta es por 5 puntos. Opción C, inconformismo. Confianza en el gobierno, no, aunque de esa manera lo interpreta el primer ministro como para que la gente no se la haya salir de control. Abstencionismo no es. ¿Por qué no es abstencionismo? El abstencionismo es cuando la gente no vota, pero en este caso la gente sí vota.
La gente vota inconforme, es decir, por el voto en blanco, porque está diciendo que ninguno de los otros candidatos le sirve, ¿ya? Y tampoco es sorpresivo porque nos están diciendo en el mismo texto que es un comportamiento que se venía viendo en las encuestas. Vale. Vamos con la siguiente pregunta. En su discurso, el primer ministro se dirige a el Parlamento, B, el jefe de Estado, C, la población del país o D, los habitantes de la ciudad. ¿En dónde se da cuenta usted de esto? En el inicio del texto. En el inicio del texto se da cuenta usted a quién se dirige. ¿Para quién es ese discurso del primer ministro? ¿Para el Parlamento, para el jefe de Estado, para la población del país o para los habitantes de la ciudad? No, yo no les voy a decir, no les voy a decir, me voy a sellar la boquita. No, Stephanie, no les dije, no les dije. Hay una cascarita ahí, vamos a ver si se la pillan. ¿Listo? Cinco, 4, 3, 2. Ay, sí, corren, benditos maestros. Son muy chistosos. A ver, vamos pues. 2 y... 1. Cierre de votación. Ahora sí, finalizamos la votación. ¿Cómo se refiere? Pregunta. Estoy compartiendo resultados, ¿no? ¿Cómo se refiere el primer ministro hacia las personas cuando comienza su discurso? ¿Como compatriotas o como conciudadanos? Los leo por el chat, a ver. Bueno, entonces dice conciudadanos. Entonces, si me está hablando de conciudadanos, voy a desechar la opción A, que dice que es el Parlamento. Voy a desechar la opción B, que es el jefe de Estado. Y me quedan estas dos, la población del país o los habitantes de la ciudad. Yo sé que ustedes saben cuál es la respuesta ya, ¿cierto? Vale. And the winner is... Ta, 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 ta. Cha, 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 cha. Por 5 puntos, la opción de respuesta correcta es... los habitantes de la ciudad, ¿cierto? Si fueran los habitantes del país, serían compatriotas, ¿ya? Miren un término, cómo cambia totalmente el sentido de una pregunta. ¿Qué quiere decir? O sea, que todas esas personas que en este momento votaron asertivamente, que fueron 99 de ustedes, ya están dando lugar a ese tipo de especificidades
que les permiten llegar a respuestas asertivas y a eliminar las respuestas que se convierten en cascaritas, ¿verdad? O distractores. Súper bien. Ujú. Bueno, y seguimos. Seguimos con la pregunta que dice así. La expresión, abro comillas, bajo pena de, que aparece en el fragmento, bajo pena de convertirse en blanco directa de las sanciones previstas al final del texto, puede reemplazarse por A, pagando condena de, B, pues corren riesgo de, C, con el dolor de tener que, o D, avergonzados por tener que. La voy a lanzar en este momento. Es una frase parafraseada. Es busque desde lo que usted haya entendido cuál es la paráfrasis más acertada para esta frase. Maestros, hay personas que me están preguntando qué es una paráfrasis. Eso sí ya me preocupó, que no sepamos qué es una paráfrasis a estas horas. Recuerde, maestro, que es una paráfrasis, es poner con nuestras propias palabras, ¿sí? O como entendemos nosotros, una frase que está en forma literal. O sea, tengo una frase literal y la forma en como yo interpreto esa frase con mis propias palabras, esa es lo que yo llamo parafrasear. ¿Bien? Estamos votando en estos momentos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Miren cómo quedaron ustedes allí. Ustedes votan 95 de ustedes por la opción B. Y la respuesta correcta es... ¿Cuántos puntos tiene esta paráfrasis? Por 5 puntos de paráfrasis. La respuesta correcta es la B. Muy bien, maestros. Pues corren el riesgo de la expresión bajo pena de, que aparece en el fragmento, bajo pena de convertirse en blanco directo, después corren el riesgo de convertirse en blanco directo de las sanciones previstas. Al final del texto puede reemplazarse por... Bueno, vamos con esta palabra. El uso de la palabra finalmente en la primera frase del texto sugiere que el uso de la palabra finalmente que aparece en la primera frase del texto, ¿sí?
Acuérdense que comienza diciendo finalmente, llega con el rostro no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿sí? Pero finalmente, porque aparece hablándome del final. ¿Qué me sugiere esta frase? A, que con su presencia el primer ministro concluyó el orden del día. B, que a las 10 se dio por terminada una reunión del primer ministro. C, que se produjo algo que se esperaba desde hacía ya bastante tiempo. O D, aquella aparición fue lo último que el primer ministro hizo aquel día. Se las voy a lanzar en este momento. Para que la votemos. Estamos votando en estos momentos. ¿Cómo va esa votación? Ya casito, a ver, vamos, yo sé que podemos. Hoy se nos han quedado por votar casi 100 personas. Vamos a tratar de que nos rinda un poco más, de que haya más votantes. A ver, maestros. Vamos a disminuir esta tasa de abstencionismo, porque eso sí sería abstencionismo, no inconformismo y no abstencionismo. Se abstienen de votar. A ver, ¿cómo hacemos? Que nos queden por lo menos 50 nomás sin votar, que digamos que no tengan cómo hacerlo. Pero vamos a aumentar esa cifra de votantes. A ver. Participe, por favor, es su derecho. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Lleguemos a los 200. A ver. Sigamos. Vamos, 5, 4, 3, 2 y 1. Finalizamos votación en estos momentos. Mire, maestros, es tan importante que ustedes voten porque de esa manera yo me doy cuenta hacia qué parte debo afianzarles. Si ustedes no votan, no sé en qué debo trabajar un poco más. Solamente van a participar los mismos y voy a llenar las expectativas de unos solamente que se atreven a votar y a expresar cómo están percibiendo, ¿cierto? El texto y su comprensión. Es necesario votar y participar
para que el comportamiento de ustedes frente a una marca de una respuesta me permita entender si hay que afianzar algunos elementos para que entendamos las estructuras de análisis o si puedo avanzar. Pero si no hay votación, es muy difícil para mí adivinar hacia qué parte debo trabajarles un poco más. ¿Listo? Bueno. Finalizamos votación con 181 votantes a la 1, a las 2 y a las 3. Compartimos resultados. Ustedes me dan como ganadora la opción C. ¿Qué me dice la opción C? Se produjo algo que se esperaba desde hacía ya bastante tiempo. ¿Ok? Y la respuesta correcta es la siguiente. Opción C. Se produjo algo que se esperaba desde hacía ya bastante tiempo. Muy bien, maestro. Y nos vamos con el siguiente texto. Este texto me gusta mucho. Me están diciendo por el chat que por favor dejen las respuestas un poco más para que se puedan analizar. ¿Ok? O sea, es decir, antes de ponerles las opciones de respuesta para la votación, que deje más tiempo la pregunta allí. Sí, es lo que entiendo. Listo, válido. Válido, válido por ese lado. Vámonos con ese texto que se llama, que es basándonos un poquito en la ley seca, ¿cierto? Voy a dejar de compartir un momentito y ya se las voy a poner otra vez. Estoy como que hundí algo que no era. ¿Me dicen si ya la están viendo nuevamente? ¿Me escriben por fin? Ok, gracias, Lina. Ok. Entonces leámoslo. Así. Lo que llaman la ley seca, y está entre comillas, a estilo y texto yanquis, está en la mente de varios legisladores y en el corazón de muchos colombianos. Ignoramos si saldrá temprano o tarde, o si no saldrá esta ley prohibitiva. Vista por un lado, parece un prodigio de redención. Vista por otro lado, bien puede parecer una solemne necedad. Prodigio, si por ello logran acabarse los crímenes que el consumo de alcohol provoca. Necedad, si por ella se entregan las gentes a otras bebidas que las envenenen y las enloquezcan más que el aguardiente de caña y la chicha. ¿Qué se pillaron ustedes en este primer fragmento? Vamos a ver si se pillaron algo especial. Me están hablando de la ley seca, me están diciendo que puede ser vista desde dos puntos de vista, ¿cierto? Como una medida acertada y como una medida que realmente no tiene ningún beneficio. Pero, aparte de eso, me están dejando saber otra cosa. ¿Qué es un texto argumentativo? Todavía no sabemos porque no sabemos de dónde es la fuente ni lo hemos terminado de leer. Pero miren la última parte. Vamos a ver si si algo nos sugiere a la cabeza. Si por ellas se entregan las gentes a otras bebidas que las envenenen y las enloquezcan más que el aguardiente de caña y la chicha. ¿Qué información me da ese pedacito que acabo de leer? Tiene que ver con el tiempo, con la época. Muy bien. Con la época. En esta época, ¿cierto? Las bebidas alcohólicas de las que me estaban hablando, ¿cierto? Eran el aguardiente de caña y la chicha, ¿cierto? Otras sustancias que nos envenenen en nuestra época pueden ser el consumo de estupefacientes, ¿verdad? Y todos los otros licores y cócteles que existen para que la gente pierda el control. ¿Listo?
Pero aquí, ¿cierto? Me están dejando ver que este texto, ¿sí? O que esta ley, ¿cierto? Viene desde épocas, ¿cierto? En donde las bebidas alcohólicas eran esas dos. O sea que podemos estar hablando como algo así como colonial para allá, ¿cierto? Ajá. Y mira lo interesante que estás teniendo en cuenta, Andy, ¿cierto? Que la ley seca es viejísima. Sí, esa es una prohibición viejísima. Que, ojo, con lo que voy a decir, nunca ha dado resultado. Creo que estoy en lo cierto, ¿verdad? Bueno, dice así, que con la ley se evitaran crímenes de sangre y otras bestialidades, es cierto, ciertísimo. Por desgracia, no gozaremos de tanta dicha. La ley seca, aunque rija oficial y aparentemente en cualquier parte, es un imposible físico y moral. Para establecerla habría que tumbar instituciones, leyes sobre tributos, sobre industria, sobre comercio. Habría que acabar con la química, con el reino vegetal y con el agua del cielo. El tal linaje humano parece necesitar algo que lo intoxique, bien porque se lo exige al organismo, bien por buscar en la embriaguez olvido de pesares o miraje de ilusión. ¿Quién se escapa de la quimera? Todos los pueblos bárbaros avanzados han perseguido en todo tiempo y lugar los paraísos artificiales que ofrece el alcohol. Tomado y adaptado de Tomás Carrasquilla, 1922, discos cortos en Vallejo Ediciones, La Crónica en Colombia, Medio Siglo de Oro, Bogotá, Presidencia de la República. ¿Qué tipo de texto es? A ver, maestros. No es artículo de opinión. No existen tipos de textos que se llamen alcohólicos. Miremos la fuente. Es tomado de un texto, ¿verdad? Es tomado de un texto que nos dice que es La Crónica en Colombia, ¿cierto? Medio Siglo de Oro. Pensemos qué tipo de texto es una crónica. Una crónica es un tipo de texto a lo que nosotros podemos determinar como un texto mixto. ¿Qué es un texto mixto? Que elabora uniones de dos tipos de textos, ¿sí? O de dos familias de textos. En este caso, la crónica es un texto mixto que combina la narración con la argumentación. Bien, entonces por eso nos va a parecer un poco narrativo porque nos está contando como cronológicamente algo que está pasando, pero también me está argumentando una idea. Es un texto mixto, es un texto que une dos tipologías textuales, ¿listo? O sea que el sentirse un poco confundido, el creer que es argumentativo, también es válido, porque tiene gran componente de eso. ¿Bien por ahí? Bueno, voy a leer lo que me dicen ustedes en el chat. Bueno, sí, la crónica es un texto de tipo periodístico. Es un texto de tipo periodístico, pero en sí, la esencia de la crónica es la narración cronológica de un evento, de un hecho, de un suceso, que se tiene que argumentar bajo un pensamiento, ¿no? Voy a narrar un hecho, un suceso, un acontecimiento, pero en pro de buscar sustentar una tesis. Por eso es mixto, ¿ok? Me voy entonces con las opciones de pregunta que nos presenta este texto. Dice, sí, la crónica tiene los dos elementos, Silvia. Es un mixto. ¿Qué es un mixto? Combino fracción y entero, por así decirlo, si voy a las partes de las matemáticas, ¿sí?
¿Por qué es mixto? Porque cuento algo y lo argumento, ¿ya? Lo uno, dos géneros. Vámonos con la pregunta, mis maestros queridos. Dice así. Teniendo en cuenta el texto, ¿cuál de las siguientes opciones apoya fuertemente la idea de que la ley seca permitiría evitar crímenes de sangre? O sea, ¿de qué manera podría argumentar yo esa postura? A. Debido a que la ley seca es un prodigio de redención, haría que los hombres sean más tolerantes entre sí y resuelvan sus diferencias por medios no violentos. B. Dado que la ley seca prohíbe el consumo del alcohol, las riñas generadas por estados de embriaguez y las consecuencias mortales de estas riñas disminuirían. C. La ley seca es una ley prohibitiva que impide la venta de bebidas alcohólicas tóxicas, por lo que su aplicación prevendría muchas muertes causadas por envenenamiento. Y D. Puesto que la ley prohíbe el aguardiente de caña y la chicha, menos gente moriría debido al tráfico ilegal de estas dos bebidas alcohólicas. Voy a dejarla fuertemente, es decir, el argumento más sólido. Sí, señor Andy, así es. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Recuerden que la voy a dejar unos segunditos antes de poner las opciones de la votación para poder que puedan leerla y analizarla, porque ese es el pedido que han tenido conmigo en este momento de la clase. Cinco, 4, 3, 2, 1. Pongo la votación. A ver. Se inicia la votación ahora. Bueno, ¿listo? Hay algo que quiero que tengamos en cuenta y es que a veces en los textos no opera nuestra propia lógica. Nosotros tenemos que irnos al texto como tal. No opera para nosotros lo que nosotros podamos creer del asunto, no. Es según el texto, según la información del texto. Las diferencias son a partir de lo que dice el texto. Las comparaciones son a partir de lo que dice el texto, no a partir de nuestra lógica. ¿Bien? Porque cuando nosotros ponemos nuestra lógica como un elemento para analizar un texto, ahí es donde se ocurren los principales errores, porque me voy con lo que yo creo y no con lo que me dice el texto. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay algunos comentarios dentro del chat en donde me dicen esta es la respuesta porque tal cosa y tal cosa. Pero ese porque tal cosa y tal cosa obedece a lógicas personales. ¿Vale? Es lo que dice el texto como tal, no lo que yo crea.
Bueno, y entonces cerramos votación en 5, 4, 3, 2, 1. Finalizo votación en este momento, comparto resultados. Indiscutible para ustedes, la respuesta es la opción B. ¿Qué dice? Ta, 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 tan, la respuesta. Muy bien. Dado que la ley seca prohíbe el consumo de alcohol, las riñas generadas por estados de embriaguez y las consecuencias mortales de estas riñas disminuirían. Digamos que esa es la parte más fuerte para tener en cuenta el por qué se debe prohibir la ley seca. ¿Ve? Apoyar la ley seca. Sí, se podría decir que es un poco inferencial, pero es muy sencilla. Es una pregunta que desde lo que dice el texto como tal, o sea, desde lo literal, se puede como poner causa-efecto de lo mismo, ¿no? Para demostrar que la ley seca no puede establecerse, el autor supone que, miren esa pregunta lo inferencial que el autor supone que ahí al utilizar ese tipo de frase, pues obviamente para nosotros la palabra supone es total. ¿Listo? A. La ley seca es una ley prohibitiva que evitaría que los hombres cometieran actos bestiales. B. La necesidad de los humanos de buscar los efectos de alcohol impide que la ley seca sea respetada. D. No existen pueblos bárbaros avanzados que no conozcan los efectos psicoactivos del alcohol. O D. Las únicas bebidas alcohólicas sobre las que se aplica la ley son el aguardiente de caña y la chicha. Vamos a votar en este momento. Sí, ya sé, la dejo un momentito. Analicemos la pregunta como tal. Dice, para demostrar que la ley seca no puede establecerse, o sea, porque él nos está diciendo que aunque sirve para evitar que la gente se mate y los accidentes y demás, ¿sí? Él dice que él sabe que no se puede establecer porque, ¿cierto? El autor sin decirlo está suponiendo algo. ¿Qué es lo que él está suponiendo? Esa es la respuesta que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que él supone? ¿Por qué no va a funcionar esa ley seca? A. La ley seca es una ley prohibitiva que evitaría que los hombres cometieran actos bestiales. B. La necesidad de los humanos de buscar los efectos del alcohol impide que la ley seca sea respetada. C. No existen pueblos bárbaros avanzados que no conozcan los efectos psicoactivos del alcohol. O D. Las únicas bebidas alcohólicas sobre las que se aplica la ley son el aguardiente de caña y la chicha. Se las lanzo para votar. Bueno, vamos pues. 5, 4, 3,
2. Uno. Finalizamos votación en este momento. Comparto resultados. Nuevamente dan como resultado la opción B. Y la respuesta correcta es la opción B. La necesidad de los humanos de buscar los efectos de alcohol impide que la ley seca sea respetada. Es por eso que lo consideran una necedad o que el autor considera que es una verdadera necedad prohibirla, ¿verdad? Bueno. Vámonos con este último texto de la noche del día de hoy, ¿sí? Comienzan con un fragmento de Siddhartha de Germán Hesse, ¿sí? ¿Sí saben quién es Germán Hesse, cierto? ¿Alguien me ayuda? A ver, ilustrémonos un poquito. ¿Quién es Germán Hesse? ¿De dónde es? ¿Qué tipo de textos nos muestra Germán Hesse? Pipe Núñez, a ver, tiene la manito levantada. Venga, yo le quito, lo dejo de silenciar para que pueda reactivar su audio y nos cuente quién es Germán Hesse. Ah, por aquí me están hablando de textos, lobo estepario, la náusea, ¿qué más? A ver. Ay, no puedo. Esperen un momentito. No puedo reactivar el audio, mis maestros. Me escriben entonces. ¿Qué sabemos de Germán Hesse? A ver. Aparte de esos libros que me están poniendo allí. El que vamos a leer, esperemos a ver cómo se nos da. Escritor y poeta suizo, Nobel. Bueno, suizo o alemán, a ver. La náusea de Jean-Paul Sartre. Pero Lobo Estepario sí es de Germán Hesse. Bueno, por ahí está bien. Ustedes mismos se corrijan. Ujú. ¿Qué más sabemos de Germán Hesse? ¿Es suizo o es alemán? A ver. ¿Qué sabemos? Alemán nacionalizado suizo. Ah, sí, ve que sí, está mejor. Bueno, ¿cuál es el estilo de Germán Hesse? ¿Cuál es el estilo de Germán Hesse? Tiene también poesía, sí, señor. Pero él se puede de pronto enmarcar desde un tipo de filosofía como un poco existencialista, ¿no? Él se enmarca desde ese punto de vista, él es bastante existencialista y él busca la razón del ser en la significación de la existencia como una forma de, a ver, ¿cómo les explico? Como una forma de trascender, como ver en los obstáculos y en las dificultades de la vida algo que te permite avanzar y nunca retroceder. Sí, eso es más o menos en esencia es. Bueno, pero vamos pues con este texto, no nos vamos a detener un poquito a hablar de lo que él es, sino como para entender un poquito de qué se trata, ¿listo? El señor Ges. No hay más palabras, Marisa. Es que no sé por qué hoy a la hora de acomodar la presentación, venga, yo dejo de compartir la pantalla, hoy a la hora de organizar la presentación, no sé por qué se ve de esa manera. No sé por qué queda de esa manera. Es como si, es como si al,
como si al compartir la pantalla se redujera el tamaño de la diapositiva. Entonces estoy acomodando, esperen un momentico, yo miro cómo les acomodo para que puedan ver bien, para que no se les vaya a cortar nada. Yo creo que ahora sí, de pronto con la letra un poquito más pequeña, reduciéndoles el tamaño de la letra para ello. 2 minuticos, espérenme, yo hago la corrección aquí. Ay no, ya quedó muy chiqui. Bueno, voy a intentarlo así, si lo ven muy pequeñito me dicen, igual yo se los leo, ¿vale? Comparto la pantalla en este momento. Ustedes me dicen si ya la están viendo. Pantalla completa. ¿Listo? Ver entre líneas, buscar o encontrar. Ese es un fragmento de Siddhartha en 1992 de el escritor Hermann Hesse. ¿Listo? Yo creo que ya lo ven mejor. Dice Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura en 1946, escribió este libro en que relata la vida de Siddhartha, que toma su nombre del Buda Siddhartha Gautama en hindú, que emprende un viaje en busca de la sabiduría junto a su amigo Govinda. En un determinado momento del viaje se separan por diferencia de opiniones sobre el camino a tomar. Tras muchos años, ambos, ya ancianos, se encuentran y en el diálogo reproducido, Siddhartha le reprocha a su compañero el que pese a tener frente a sus ojos, este no lo reconoce. ¿Listo? Sí, es del hindú. Sí, él es como si Hermann Hesse en este libro estuviese hablando o hubiese estado presente en un momento en donde tanto como Siddhartha, que es el Buda, Siddhartha Gautama y Govinda, que es uno de sus mejores amigos, se encuentran después de muchos años y Govinda le da una lección a Buda, ¿sí? Que se trata de lo siguiente. Dice, buscar. Cuando alguien busca, continuó Siddhartha, fácilmente puede ocurrir que su ojo solo se fije en lo que busca, pero como no lo haya, tampoco deje entrar en su ser otra cosa, ya que únicamente piensa en lo que busca, tiene un fin y está obsesionado con esa meta. ¿Lo ven? Entonces ahí nos muestran el triángulo con dos signos de pregunta y aquí él está viendo, ¿sí? Un diamante y no encuentra lo que busca, ¿verdad? Miremos el siguiente. Dice así, ahora encontrar. Buscar significa tener un objetivo. Encontrar significa, sin embargo, buscar significa tener un objetivo. Encontrar, sin embargo, significa estar libre, abierto, no necesitar ningún fin. Tú, venerable, quizás eres realmente uno que busca, pues persiguiendo tu objetivo no ves muchas cosas que están a la vista. Y miren que dentro de la psicología del color, miren cómo presentan, ¿sí? Con un color rojo, ¿sí? Y como una forma de cegarse ante las cosas, el buscar, y con un color totalmente que nos refleja tranquilidad, nos muestra el encontrar, y nos está mostrando que ese triángulo, ¿verdad? Está dividido en dos rombos. Perdón, el rombo está dividido en dos triángulos y pues está posiblemente lo que esta persona busca. Acuérdense que ya estamos a punto de hacer cierre, ¿no? Dice así. Bueno, me alegra que les haya gustado el texto. Dice, el triángulo rodeado por un círculo y con signos de interrogación a los lados representa A, el escepticismo del personaje frente a lo que sus ojos ven. B, la forma en que el diamante aparece ante los ojos del personaje. C, la parte superior del diamante que el personaje observa. O D, aquello que el personaje está buscando.
Sí, maestros. Hoy cuando estaba pues organizando el material para esta clase encontré ese texto y me parece que va muy al lugar, ¿no? Va muy al lugar a veces de lo que nosotros necesitamos tener. Recuerden que lo están analizando, me han dicho en repetidas ocasiones que no les monte tan rápido la votación, entonces por eso me estoy tomando como la pausa. Ahora sí, nos vamos a la votación. Listo, con mucho gusto, Andy. Me voy a devolver unos instantes a poder proyectarles las imágenes del texto de Germán Gess. ¿Listo? La primera después del texto de Siddhartha es este, que es complementario a lo que él nos está diciendo. Y mira la siguiente. Y aquí está la pregunta. Con mucho gusto. ¿Listo? Y la votación va 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación en este momento. Compartimos resultados. Ustedes están descabezando la opción B y la opción C. Y me están dejando A y D como opciones de respuesta posibles. Miren que la diferencia entre las dos es muy pequeña. Entre la A con 53 votantes y la D con 66. Miren lo que dice. El escepticismo del personaje frente a lo que sus ojos ven y aquello que el personaje está buscando. Me están preguntando es por esta imagen, mis queridos maestros. Por esta imagen en donde el triángulo está rodeado de signos de interrogación. ¿Ok? Entonces, la respuesta, mis queridos maestros, es... ¿Ya paré la votación? Ah, no, sí, ya la paré. A ver, dice así. Pregunta de nivel inferencial. Opción de la respuesta. Aquello que el personaje está buscando, ¿verdad? Era claro, es lo que aparece dentro del círculo con el triángulo y los signos de interrogación, ¿verdad? ¿Qué podemos inferir de esa imagen, pero también apoyándonos desde la literalidad de lo que decía de buscar y encontrar? ¿Ok? Bueno, aquello que el personaje está buscando, la respuesta. Y vámonos con la siguiente. El diamante que se encuentra frente al personaje de la parte inferior está dividido en dos triángulos que lo constituyen. Así se muestra gráficamente que este personaje, ¿listo? A ver, miremoslo acá. Miremos el azul. Es esta sobre la que nos están hablando ahora, ¿verdad? Sobre lo que nos están hablando. ¿Lo ven muy bien? Entonces nos vamos a la pregunta.
Perdón, se me pegó el mouse. Y dice aquí así. El diamante que se encuentra frente al personaje de la parte inferior está dividido en dos triángulos que lo constituyen. Así se muestra gráficamente que este personaje A encontró aquello que el personaje de la parte superior buscaba. B rompió la obsesión con los triángulos que el personaje de la parte superior tenía. C puede ver a través de los objetos que se presentan ante sus ojos. O D comprendió que todos los objetos que se componen de partes más pequeñas. O que comprendió que todos los objetos se componen de partes más pequeñas. Vamos a votar en estos momentos. Se las dejo unos instantes para que la miren bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Cierro votación en este momento. Ay, yo no se las puse. Ay, perdón, maestro, soy como chiflis hoy. No se las había mandado a votación. Ay, no, chiflada está Isabel. Ya, hice después para votar. Cinco, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Compartimos resultados. Miren cómo quedaron. 58 de ustedes dicen opción A y la otra votación significativa está en la opción C con 26. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta de esta pregunta. Opción A. Encontró aquello que el personaje de la parte superior buscaba. Es la respuesta para nosotros el día de hoy. Pues es el mismo personaje, ¿sí? Sino que se encuentra en la parte superior. Y hemos terminado por el día de hoy con nuestras preguntas. ¿Listo? ¿Qué aprendimos hoy, maestros? ¿O sobre qué fue el fuerte de nuestro trabajo? Alguien que lo determine, por favor. ¿Cuál fue el fuerte de nuestro trabajo el día de hoy? ¿Cómo sintieron esta ejercitación con estos textos? Hoy trabajamos el nivel inferencial. Bastante subjetivos en algunos casos, pero sí trabajamos de escritores que de pronto tienen como un nivel de complejidad un poquito duro a la hora de trabajar. El último texto que trabajamos pues mezcla las dos cosas, la parte gráfica y la parte textual. La próxima clase, si Dios permite, vamos a trabajar el nivel crítico intertextual. Vamos a trabajar muchísimo nivel crítico intertextual y un poquito de analogías con sinonimia y antonimia. ¿Listo? Claro, este nivel, el nivel crítico intertextual es el nivel que nos da mayor puntuación, pero si nosotros logramos alcanzar este nivel, por así decirlo, inferencial con fuerza, para nosotros el nivel que sigue, el nivel crítico intertextual, va a ser mucho más fácil. Exacto, el nivel crítico intertextual, el nivel inferencial tiene muchas más cascaritas que los otros niveles. Bueno, maestros, preguntas. Es el momento en donde puedan hacer preguntas ustedes para hacer el cierre, maestros.
¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna preguntita? Bueno, entonces podemos decir que todo quedó muy claro. Entonces me despido, mis queridos maestros, que tengan una excelente noche, que descansen y espero verlos, si Dios permite, el próximo lunes. Recuerden que a pesar de que es festivo, pues vamos a tener la clase, ¿listo? Entonces, nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Bendiciones para todos, que terminen de tener una excelente noche. Podemos quedar de esa manera, ¿listo? Nos vemos entonces. Sí, el próximo lunes es festivo y aún que tengamos el festivo, vamos a tener clase. Ustedes saben que los que no entren a clase, pues nos vamos a ver nos veremos, se ve en la clase pues grabadita que queda. ¿Listo? Pero yo voy a estar presente dando la clase. Bueno, maestros, recuerden, próxima clase, nivel crítico intertextual.